El mundo está cambiando y sus bloques económicos también. La relación entre Estados Unidos y Europa se debilita, mientras que la alianza entre China y Rusia se fortalece. La guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza son parte de ese cambio, junto con el aumento de aranceles iniciado por Trump en su primer paso por la Casa Blanca. Todo esto muestra que la globalización ya no vive su mejor momento. Soy Marta Curiel. Hoy en El País... ¿Habrá un iPhone 100% hecho en Estados Unidos? En este episodio hablaremos de globalización, de proteccionismo, de desglobalización, de guerra comercial, de aranceles, de mercados estratégicos, de condiciones laborales, de desigualdad. Son conceptos grandes y son conceptos complejos. Y son conceptos difíciles de abordar en audio, pero que no se pueden obviar, pues marcan nuestro día a día. Te doy un ejemplo. Los que trabajamos con el sonido sabemos que en un guión no es bueno decir muchas cifras, muchos números seguidos, porque cuando escuchamos la atención no es tan fija como cuando leemos. Tampoco se puede volver atrás para recuperar el hilo, aunque esto el podcast lo haya puesto un poquito más fácil respecto a la radio. Así que tendemos a redondear o a ofrecer alguna imagen que ayude a visualizar el dato. En vez de decir que un sitio tiene, por ejemplo, 10.000 hectáreas, decimos que es tan grande como la ciudad de Barcelona. También sabemos que una explicación de 5 minutos en la que se encadenen términos difíciles de digerir va a frustrar y va a hacer que quien escuche acabe perdiendo el interés. Y lo sabemos porque a todos nos pasa. Así que vamos a ir poco a poco, tirando del hilo. Para explicar el complejo momento que vivimos, he querido llamar a Amanda Mars. Ella es la directora de 5 Días y la subdirectora de Información Económica del País. Hola, Amanda. Hola, Marta. Amanda, estoy contándole a quien nos escucha el porqué de la dificultad de abordar la economía en audio, el reto que es. Tú mejor que nadie lo sabrá. Es verdad. Es un reto porque cuando la economía entra en cierto nivel de complejidad parece muy farragoso de explicar. Dicho esto, las cosas esenciales de la economía, las dinámicas más básicas y que nos afectan a todos, esas son muy lógicas en realidad y son muy fáciles de comprender. Yo de hecho tengo la teoría de que a la gente que le cuesta explicarlo muchas veces porque no lo entiende bien. Y si no lo entiendes bien, cuesta mucho de explicar. Y otras veces creo que deliberadamente hay gente que no quiere ser entendida porque no es un poco la idea esta de que tu linda cabecita no se preocupe por esto. Para hablar del estado de la globalización tendremos entonces que hablar primero de ella, de la globalización. Voy con ello. Dame un minuto, Amanda, y ahora seguimos hablando. La globalización moderna empezó a ganar fuerza en los años 80. Es un fenómeno complejo que ha integrado economías, culturas y sociedades a nivel mundial. Comenzó con la apertura de los mercados y con tratados que establecieron el libre comercio. También con China y con la India entrando en el comercio global y con el avance de la tecnología digital y las comunicaciones que acabaron de hacer las fronteras más difusas. Las grandes empresas empezaron a operar en mercados internacionales y nos acostumbramos primero a tener medicamentos y comida rápida y luego a desayunar aguacates cultivados al otro lado del mundo. También a usar, más recientemente, ordenadores diseñados en California con piezas de China. La globalización ha traído consigo un aumento significativo en la riqueza global, pero también ha dejado a algunos países en desventaja. Las críticas a este modelo venían de diversos sectores, consecuencias negativas, tanto a nivel económico como social, también como ambiental. Desigualdad y concentración de riqueza, brecha económica entre países y explotación laboral. Destrucción del medio ambiente, migraciones forzadas, unificación cultural, sobre todo de la occidental, deslocalización del empleo y erosión de las soberanías nacionales, y hasta expansión de las enfermedades globales. De hecho, la respuesta de muchos países ante este último efecto fue un cierre de fronteras, un paso atrás en la hiperconexión que habíamos vivido hasta el momento. Luego llegó la invasión rusa a Ucrania, la guerra en Gaza, que sacudieron la energía y los combustibles fósiles. La ola en lo económico ha sido un poco similar, la adopción de políticas que buscaban proteger la economía nacional, restricciones a la inmigración, subsidios a las industrias locales, aranceles a lo que viene de fuera.
El debate ahora es si, aunque haya tensiones, como la competencia que estamos viviendo entre grandes potencias, la interconexión global es inevitable y seguirá evolucionando, o si se dará un paso atrás. Es decir, si estamos en una era de reglobalización o desglobalización. Amanda, vuelvo contigo. ¿La globalización está superada? ¿Podemos hablar de una nueva era o simplemente el tablero se está reconfigurando? No veo la globalización superada. Yo creo que hay procesos de interconexión y de especialización de la producción por países que me parecen muy difíciles de revertir al 100%. Sí que podemos hablar de un giro proteccionista que lleva muchos años labrándose, que se agudizó con la pandemia, y de una reconfiguración del tablero comercial y geopolítico también, porque además son cuestiones que están muy unidas. Estados Unidos está siendo el catalizador de este proceso ahora mismo, y en eso se han movido dos factores. Por un lado, la rivalidad con China. Se le abrieron los mercados, hubo una gran apertura económica de China y se esperaba que fuera acompañado de una mayor apertura social y política. Esto ha decepcionado. Y por otra parte, Estados Unidos considera que comercialmente China juega con unas reglas de juego diferentes y por tanto injustas. Esto es muy importante decirlo. Ninguno de los aranceles que Donald Trump en su primer mandato puso a China fue tocado un pelo por la presidencia de Biden. En esta administración de Trump también juega un factor a mano de obra barata. Lógicamente, como una parte de la globalización, muchas ciudades industriales han visto fábricas cerrar o reducir su nivel de actividad. Ojo, no solo por la competencia exterior, también por cambios tecnológicos, robotización, pero ha ocurrido. Y se han empobrecido muchas ciudades industriales. Esto es un proceso que ha ocurrido en todo Occidente y que los movimientos populistas están agitando para defender las políticas nacionalistas. Yo aquí también quiero decir que el nacionalismo económico no es monopolio de Trump, que Biden a su manera también llevó a cabo políticas muy agresivas, ¿no?, de atracción de inversión industrial, aunque lo hizo pues con muchas subvenciones, con muchos estímulos económicos. Yo, por simplificarlo, te diría que Biden usó la zanahoria y Trump está usando el palo de los aranceles. Un palo que ha levantado ahora un poquito con la tregua temporal que le ha dado a China para algunos productos. Oye, entonces, Amanda, según lo que me cuentas, ha habido una evolución en el paradigma, pero que estuviera todo tan interconectado, entiendo que también tendría sus cosas malas, ¿no? Claro, tiene sus cosas malas y las buenas. Mira, la interconexión sí que es algo muy fácil de entender. El día que Trump anuncia los aranceles en la Casa Blanca, justo al día siguiente, el grupo automovilístico Stellantis anuncia parones en sus fábricas de Canadá y de México. Acto seguido, pasa lo mismo con las que Stellantis tiene en el estado de Michigan. ¿Por qué? Porque estas estaban dedicadas en producir componentes para proveérselas a las de Canadá y México. Cuando hablamos de interconexión de la economía, hablamos de esto y elevado al cubo, ¿no?, multiplicado por países, por sectores, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene de buena esta interconexión? Pues la especialización y la diversificación. ¿Qué tiene de malo? Pues que en efecto puede afectarte lo que ocurra en otro país. Al final, mira, David Ricardo, que es un economista clásico, es quien desarrolló la teoría de la ventaja competitiva. Quiere decir que un país va a tener ventajas si se especializa en la producción y en la exportación de un cierto tipo de artículos, en los que puede ser más competitivo, pues porque tiene menos costes, tiene más recursos que lo facilitan, y en cambio tiene sentido que otros países hagan lo propio con lo suyo. Pero lo que ha ocurrido en los últimos años en Estados Unidos, bueno, y en Europa y en Occidente, es que la proporción de empleo manufacturero no ha dejado de caer. El otro día estuve mirando unos datos. Si después de la Segunda Guerra Mundial eran el 39% de todo el empleo no agrícola, en 2015 era el 8,6%. ¿Es todo esto culpa del comercio con China y de la producción en Canadá y en México? Evidentemente no, hay más factores, pero sí que la sensibilidad de los estadounidenses, cuando se ven estas antiguas ciudades tan industriales, tan empobrecidas, sí que no se deja de pensar pues, en los acuerdos comerciales con el resto de América, con la competencia asiática.
etcétera. Es que al final, en las partes ricas del mundo, ¿no? Eso sí se vivió como algo muy positivo. Todos nos acostumbramos a tener todo y a precios pues, realmente competitivos. ¿Ese cambio cómo nos va a afectar ahora? Claro, esta especialización, esta producción en países con costes tan bajos, sí nos ha permitido tener prendas de ropa muy baratas, ¿no? Eso lo siente todo el mundo. Pero no solamente con artículos de bajo valor añadido, también los propios teléfonos inteligentes, el iPhone, que no sé si vale 1.000 euros, que ya me parece una barbaridad, pero esta barbaridad, a raíz de toda esta crisis arancelaria, se hicieron algunos cálculos. Si tú ahora te pusieras a fabricar los iPhone en Estados Unidos, llegarían a costar más de $3.000. Claro, no es realista. De hecho, cuando Apple hace una de sus primeras declaraciones después de la oleada arancelaria de Trump, lo primero que dice es: buena parte de la producción va a venir ahora de India. Es decir, voy a sortear los aranceles de China, pero lo voy a hacer fabricando en India. Dame un segundo, Amanda, ahora me sigues contando. No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el máster de periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País. Hoy estoy con Amanda Mars hablando sobre el estado de la globalización. Amanda, estabas usando un producto muy concreto, el iPhone, y lo cierto es que creo que puede ser un buen ejemplo para entender el nuevo escenario que estamos viviendo. ¿Puede ser una realidad un iPhone 100% estadounidense? Pues no lo parece, pero mira, eso que acabas de preguntar, lo preguntó en 2011 el presidente Barack Obama. En la Casa Blanca hubo una cena con grandes directivos de la industria tecnológica y el presidente Obama le dijo a Steve Jobs: ¿podremos ver el iPhone fabricarse en Estados Unidos? ¿Eso es posible? Y bueno, le hizo estos cálculos que acabamos de hacer nosotros, le dijo: esos empleos no van a volver. Sí que se pueden ver productos tecnológicos hechos en Estados Unidos. Muchos tienen componentes que vienen de fuera. Claro. Y esto volvemos a la interconexión. Si no, tampoco serían competitivos. O sea, sí puedes fabricar y debes, y tu aspiración tiene que ser fabricar en las economías desarrolladas. Solo faltaría. Pero es verdad que es ilusorio creer que lo vas a hacer completamente en solitario sin proveerte de productos fuera. Oye, la crítica a la globalización hace un par de décadas venía de los sectores más a la izquierda. Ahora me estás diciendo que ahí la crítica de la parte más liberal se está imponiendo. ¿Cómo se explica este cambio? Es verdad que durante años era muy difícil hacer críticas a la globalización. La globalización, evidentemente, ha traído muchísima prosperidad, pero al mismo tiempo, qué duda cabe, ha tenido lo que los economistas llaman externalidades negativas, que significa efectos negativos, ¿no? Y era algo que ponerlo sobre la mesa enseguida despertaba como recelos. Es en plan, está siendo negacionista de la globalización. Conforme la economía mundial se integró, yo tengo la sensación que las economías nacionales internamente se desintegraron. Y creció muchísimo la desigualdad. Y eso ha sido también pues, un caldo de cultivo para desafecciones al sistema que van incluso más allá de lo económico. Esto es algo que vio Trump, pero no solamente Trump. También Biden, incluso en la primera campaña electoral de 2016, que acabó ganando Trump, incluso Hillary Clinton también hizo críticas a algunos acuerdos comerciales que se estaban forjando en ese momento. Biden se unió a los piquetes, ¿no?, en las huelgas del automóvil en Detroit, y Biden lanzó el programa de estímulos masivo, inyectó manguerazos de ayudas para atraer inversión fabril. Yo lo que creo que hay una cuestión muy de fondo, que es dónde pones la barrera entre la política industrial y el nacionalismo económico y el proteccionismo. O sea, cuando la política industrial pierde su casto nombre para convertirse en proteccionismo. Ese yo creo que es el dilema que tienen las economías. Y quizá una buena pista
es que optes por la guerra arancelaria, ¿no? Para claro, porque al final ha sido un reforzamiento de la soberanía de los países, ¿no? Entiendo que me dices que Biden con unos métodos y Trump con otros. ¿Cuál ha sido el estilo de Trump? Claro, yo creo que la autonomía estratégica, que exacto, no solamente es un tema de Estados Unidos, también es una preocupación en Europa y que fue muy agravado con la pandemia, porque a todo este proceso solo nos faltaba la pandemia, claro, donde de repente vimos que nos faltaban productos, ¿no? Por la interconexión esta, y que teníamos que intentar trabajar una mejor autosuficiencia, al menos en algunos aspectos. ¿Cuál ha sido el procedimiento? Porque yo no veo claro que Trump tenga un plan, pero ¿cuál está siendo el procedimiento de Trump? Pues una oleada arancelaria, que yo creo que lo que tiene de fondo es un suelo de aranceles de un 10% y luego ir negociando país a país un trato favorable. En última instancia, también yo creo que él pretende un debilitamiento del dólar, que también puede hacer más atractivo Estados Unidos para invertir, pero claro, en el fondo lo que hace es sin provocar una inflación, y eso es muy difícil. Y ahí también responde las presiones a la Reserva Federal para que baje los tipos. Porque cuando tú bajas los tipos de interés, que es, digamos, como el precio del dinero, digamos que fomentas la debilidad del dólar. Y aún así no lo consiguió en la última revisión y la Reserva dejó los tipos igual. Pero entonces, aparte del riesgo de inflación, ¿nos podemos encontrar con que nos falten algunos productos? Como consecuencia de este pulso de aranceles, de esta guerra comercial, no lo sé. Sí que faltar productos en las cadenas de suministro lo hemos vivido ya. Con los cuellos de botella post-pandemia lo vimos incluso aquí mismo en España. En el verano de 2021, sobre todo, hubo una carestía grande de microprocesadores, de los microchips, que son necesarios para fabricar muchísimos productos tecnológicos, pero también el automóvil. Y España es una gran fábrica de automóviles. Con lo cual, esa falta de semiconductores hizo parar a fábricas de SEAT en Barcelona, Ford en Valencia, Stellantis en Vigo y en Zaragoza, tener suspensiones de empleo. O sea, ya lo hemos vivido. Y la PlayStation, que se estuvo rifando también, ¿no? Fue en esa línea. Era menos sensible a eso, pero sí. En este podcast hemos hablado muchos días también de las tierras raras. Aquí ha habido una excepción, ¿no? Trump lo que quiere en el caso de las tierras raras es llegar sí o sí a un acuerdo. Desde luego, cuando hablamos de autonomía estratégica y de estos productos que en un momento pueden faltar, las tierras raras desempeñan un papel clave. De hecho, Biden estaba a punto de tener un acuerdo con Zelensky sobre las tierras raras para explotarlas juntos en 2024, pero Ucrania frenó porque era, claro, perder una baza que sabían que dentro de muy poco iban a poder usar con Trump. Pero esto ya era una preocupación para Biden, como siempre con diferentes estilos, y desde luego las formas hacen el fondo. Pero este acuerdo les importa porque, mira, las tierras raras, ¿no?, que es como llamamos a las zonas con yacimientos y las zonas ricas en minerales, tienen el titanio, el grafito, el litio, el uranio, todos estos productos que son críticos para luego estas PlayStation de las que estabas hablando. ¿Qué piensa el resto del mundo de todo esto? Yo creo que el mundo está en shock con esta guerra comercial de Trump. Y está en shock, pero no porque no conociésemos las ideas o las aspiraciones de Trump, porque eran de sobra conocidos. Yo creo que no esperábamos una aplicación tan brutal de sus ideas. Pasado el sobresalto, Europa no le queda otra que, por supuesto, por un lado, negociar con la primera economía del mundo y la primera potencia mundial en los mejores términos posibles, pero sobre todo centrarse de lo que depende de sus manos. Suena a tópico o a obviedad, pero creo que es cierto. Tiene que haber una autonomía estratégica, tiene que haber más industria y al mismo tiempo internamente tiene que haber
más unión interior, un mercado más fuerte y pues lidiar bien con ese dilema del que hablábamos de dónde acaba la política industrial y la pelea por la productividad y por las fábricas locales y empieza el proteccionismo malo. Es decir, ahí utilizar bien ese equilibrio, ¿no?, entre aliado histórico y que sea un competidor. Por supuesto. ¿Y China? China tiene otros mercados y tiene bastantes recursos. O sea, el porcentaje del PIB que significan las exportaciones a Estados Unidos para China creo que no pasa del 2,5% o desde luego no pasa del 3%. Pero más allá de eso, lo que yo creo de China respecto a los últimos años es que se ha vuelto un país más autoritario, al mismo tiempo con unas aspiraciones internacionales que no tenía antes, y ahora yo creo con una certidumbre de que le puede ganar este pulso a Estados Unidos. Estábamos hablando de los países, de lo que nos afectaba como consumidores, pero ¿qué pasa con las empresas en esta nueva era? Las empresas tienen que adaptarse al nuevo marco y eso pasa por revisar sus planes estratégicos y por revisar su presencia internacional. Y tienen que capear algo que es mucho más complicado y que es, digamos, el veneno de los mercados y de la economía, que es la incertidumbre. Yo creo que tienen que diversificar riesgos y eso pasar por no replegarse a uno o dos mercados. ¿Y esa incertidumbre podrá revertir también en los trabajadores y trabajadoras? Qué duda cabe. Para los trabajadores, claro que les repercute. Toda incertidumbre que afecta a tu empresa te va a afectar a tu puesto de trabajo. Además, el trabajador está doblemente afectado con la crisis inflacionaria, los riesgos de inflación se ceban en el bolsillo de los trabajadores y los riesgos para tu empresa y para tu industria también. Pues nada, a ver si por el bien de todos y todas el mundo encuentra un poquito de tranquilidad. Muchas gracias por venir a explicarme todo esto. Muchas gracias a ti. Este episodio lo ha diseñado Nacho Taboada, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Marta Curiel y he realizado este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.